Buenos días, estimados oyentes. Espero, en el nombre del Señor Jesucristo, que donde te encuentres, la paz del Señor sea abundante contigo y la fe en ti sea cada vez más fuerte para seguir adelante. Es típico que las personas que menos les gusta servir y ayudar a los demás, hacer favores a los que se los piden, son los que más demandan de otros o que otros les sirvan a ellos y les preste favores cuando los requieren. E irónicamente, en la vida de fe de muchas personas sucede igual. Seguramente ustedes han notado que aquellos que más mal representan a Cristo o que menos les interesa obedecer su palabra, los que más hipócritamente viven la piedad, son los que más exigen y reclaman favores y señales a nuestro Salvador. En otras palabras, a este tipo de creyentes el Señor siempre les termina debiendo. Veamos la reflexión que nos da el Señor en nuestro devocional de hoy con el siguiente llamado de atención. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y escuchemos por favor lo que nos dice Mateo en el capítulo 12 de su Evangelio, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo narra que algunos representantes de estos grupos religiosos más prominentes de la época habían venido para presenciar la manera como Jesús venía desarrollando su ministerio, y abiertamente se opusieron a las enseñanzas y manifestaciones del Maestro. Estas personas dedicaron todos sus esfuerzos a tratar de desvirtuar la obra de Jesús, y en ese intento llegaron a lo más bajo que es la escena que se está relatando en todo este pasaje. Los fariseos y escribas ya habían visto muchas señales obradas por Jesús, pero deseaban ver cierta clase de señal. Estas personas no eran sinceras, pues no deseaban ver una señal para poder creer en Él, sino para tentarle y atraparle en alguna falla. Esta era la verdadera intención por la que le pedían más señales a Jesús. Y hermanos, es muy lamentable que aún haya gente de tan duro corazón en nuestro tiempo, que sigan buscando la forma de avergonzar el nombre de Cristo y de desvirtuar su poder, o que en el propio entorno todavía se dude de la efectividad del amor y el poder transformador y restaurador del Señor. Pero es todavía más triste que los mismos creyentes, en algunas circunstancias, aún sigamos pidiendo pruebas y más pruebas a Dios para poder creerle. Este deseo o curiosidad de los opositores de Jesús en su época, desafortunadamente sigue siendo el mismo en nuestro tiempo. Hoy en día, muchos buscan las experiencias estáticas y sobrenaturales para poder creer o sentir la presencia del Señor, como ellos le llaman. El sensacionalismo y el espectáculo han pasado a ser mucho más importante y necesario que la misma salvación y la transformación de los cristianos. Muchos creyentes no valoran la obra verdadera del Espíritu Santo, que es liberarnos de las cadenas del pecado y sus consecuencias. Han perdido la admiración y el deleite por el poder transformador de la palabra de Dios. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el milagro más grande y la manifestación más poderosa del Señor son y seguirá siendo la salvación y la transformación de una persona. Y esto solo es posible por medio de la fe y la obediencia a su palabra, no por el espectáculo o las señales. Pero veamos la primera parte de la respuesta de Jesús en el versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Ante la demanda de sus opositores de una señal, la respuesta de Jesús fue contundente al referirse a ellos con dos términos bastante fuertes y conocidos por todos: generación mala y adúltera. Este calificativo determinaba su condición espiritual, en el sentido de ser infieles a Dios. Israel es considerado en el Antiguo Testamento como la esposa de Jehová. Como esposa adúltera había dejado a su marido divino y seguía tras otros. Es cierto que la adoración de ídolos que habían practicado antes del cautiverio de Babilonia había cesado ya totalmente. Sin embargo, la condición espiritual adúltera de la nación tenía que ver con el abandono de las ordenanzas de Dios para seguir las suyas propias, expresadas en tradiciones y prácticas religiosas de hombres, mientras mantenían su corazón lejos y en oposición a Dios. Y si prestamos atención a la manera de mucha gente vivir su fe el día de hoy,
claramente veremos la similitud con los religiosos del tiempo del ministerio terrenal de Jesús. Porque en la actualidad también es común que los que más piden milagros son precisamente los más duros de corazón, los más infieles al Señor, los más falsos e hipócritas con Dios y su palabra. Es como si Jesús les dijera el día de hoy, y aún así, ¿todavía tienen el descaro de pedir milagros y favores? Hay un dicho popular que dice por ahí, tras de gordo hinchado, y es precisamente lo que aplican muchos religiosos el día de hoy. Este tipo de personas son aquellos que no solo piden empleo, sino que ojalá sea de gerente o administrador y bien remunerado. La codicia y el egoísmo siempre están por encima. No solo quieren que sus hijos sean ejemplares, obedientes y juiciosos, pero que el Señor haga este trabajo milagrosamente, porque estos padres no están dispuestos a cambiar su conducta y mal comportamiento. No solo quieren ocupar cargos de reconocimiento en la congregación, sino que quieren que todo sea por obra y gracia del Espíritu Santo sin necesidad de humillarse ante Dios ni sacrificarse de ninguna forma. No solo quieren que Dios los sane de sus enfermedades, sino que también buscan seguir sus vidas sin cambios y sin arrepentimiento. Dicho de otra manera, es mucho más lo que le demandamos al Señor que lo que realmente damos de nosotros por Él y para Él. Queremos que Dios se glorifique todos los días con señales y prodigios en nuestras vidas, cuando en realidad no le somos ni fieles ni obedientes, y mucho menos sinceros. Así que, estimados oyentes, comprendamos que Dios es soberano y actúa como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Pero qué bueno sería que nosotros también fuésemos recíprocos con quien tanto nos ama. Propongámonos que cuando vengamos ante el trono de la gracia, nosotros entendamos o estemos más bien haciendo nuestra parte como verdaderos creyentes temerosos del Señor. No sea que Dios también diga de nosotros, esta gente infiel y perversa todavía tienen el descaro de seguir pidiendo milagros. Y por toda esta reflexión, por toda esta exhortación que el Señor nos hace esta mañana a través de su palabra, vamos a darle gracias al Todopoderoso. Señor, ante ti rendimos nuestras almas en acción de gracias y adoración por tanta bondad y compasión que en el nombre de Jesús recibimos abundantemente de tu parte. Padre, ayúdanos a vivir nuestra fe de la manera correcta, sin falsedad, sin hipocresía, sin altivez y sin demandas pecaminosas, sino más bien con humildad y rendición ante tu santidad y misericordia. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender que realmente nada nos hemos ganado por mérito propio, sino por el contrario, todo te lo debemos a ti. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo que me has escuchado en esta mañana, es nuestra oración y nuestro clamor que la palabra del Señor que recibimos en estas pequeñas dosis por parte de la Iglesia Renaciendo en Cristo esté aportando a la transformación de nuestras vidas, al crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe también. Que este día no sea un día solamente de pedir y reclamar, sino de darnos ante Dios. Que no sea un día de demandarle al Señor y a las personas, sino de humillarnos ante Él y doblegar el orgullo ante los demás. Atesora la palabra del Señor, medita en ella, reflexiona en ella y compártela con tantas personas que a tu alrededor también necesitan conocer la verdad de Dios. Dios te bendiga. Te esperamos mañana.